Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 104 y vamos a leer segunda de Samuel 1. Comienzo del reinado de David, profecía de Natán y campañas militares. David se entera de la muerte de Saúl. Después de la muerte de Saúl, David volvió a Siclag tras haber derrotado a los amalecitas y ahí se quedó 2 días. Pero al tercer día llegó del campamento de Saúl un hombre que traía la ropa rasgada y la cabeza cubierta de tierra en señal de dolor. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta el suelo en señal de reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? He logrado escapar del campamento israelita, respondió aquel hombre. Pues, ¿qué ha ocurrido? Dímelo, por favor, exigió David. Pues que el ejército huyó del combate y que muchos de ellos murieron, contestó aquel hombre. Y también murieron Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Preguntó David al criado que le había traído la noticia. Este respondió: Pues de pura casualidad estaba yo en el monte de Gilboa y vi a Saúl apoyándose en su lanza y a los carros de combate y la caballería enemiga a punto de alcanzarlo. En ese momento él miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Luego me preguntó quién era yo y yo le respondí que era Amalecita. Entonces me pidió que me acercara a él y lo matara de una vez, porque ya había entrado en agonía y sin embargo todavía estaba vivo. Así que me acerqué a él y lo maté, porque me di cuenta de que no podría vivir después de su caída. Luego le quité la corona de su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo para traérselos a usted, mi señor. Entonces David y los que lo acompañaron se rasgaron la ropa en señal de dolor y lloraron y lamentaron la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, lo mismo que la derrota que había sufrido los israelitas, el ejército del Señor, y ayunaron hasta el atardecer. Después David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿Tú de dónde eres? Soy extranjero, una malecita, contestó él. ¿Y cómo es que te atreviste a levantar tu mano contra el rey escogido por el Señor? Exclamó David, y llamando a uno de sus hombres le ordenó: Anda, mátalo. Y él hirió mortalmente a la malecita y lo mató, mientras David decía: Tú eres responsable de tu propia muerte, pues tú mismo te declaraste culpable al confesar que habías matado al rey escogido por el Señor. Lamento por Saúl y Jonatán. David entonó este lamento por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, y ordenó que se le enseñara a la gente de Judá. Este lamento se halla escrito en el libro del justo. Oh Israel, herida fue tu gloria en tus montañas. Cómo han caído los valientes. No lo anuncien en Gad, ni lo cuenten en las calles de Ascalón, para que no se alegren las mujeres filisteas, para que no salten de gozo esas paganas. Que no caiga más sobre ustedes lluvia ni rocío, montes de Gilboa, pues son campos de muerte. Ahí fueron pisoteados los escudos de los héroes, ahí perdió su brillo el escudo de Saúl. Jamás Saúl y Jonatán volvieron sin haber empapado espadas y flechas en la sangre y la grasa de los guerreros más valientes. Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni en su vida ni en su muerte estuvieron separados. Más veloces eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y lino fino, que las adornaba con brocados de oro. Cómo han caído los valientes en el campo de batalla. Jonatán ha sido muerto en lo alto de tus montes. Angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío. Con cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó al amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Las armas han sido destruidas. Segunda de Samuel 2. David es proclamado rey de Judá. Después de esto, David consultó al Señor y le dijo: ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le contestó: Sí, debes ir. Entonces David preguntó: ¿A dónde debo ir? Y el Señor respondió: a Hebrón. David fue allá con sus 2 mujeres, Ahinoam, la del pueblo de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel.
También se llevó a sus compañeros con sus respectivas familias y se establecieron en las ciudades de Hebrón. Llegaron después los hombres de Judá y consagraron ahí a David como rey de Judá. Cuando le contaron a David que los de Jabes de Galad eran los que habían enterrado a Saúl, envió David unos mensajeros a decirles: que el Señor los bendiga por tratar con tanta bondad a Saúl su señor, dándole sepultura, y que el Señor los trate a ustedes con bondad y fidelidad. Yo, por mi parte, los trataré bien a ustedes por esto que han hecho. Por ahora, cobren ustedes ánimo y valor, pues aunque han muerto Saúl, su señor, la tribu de Judá, me ha consagrado para que yo sea su rey. Israel y Judá en guerra. Pero Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isboset, el hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, donde lo consagró rey de Galad, de Jesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Cuando Isboset comenzó a reinar en Israel, tenía 40 años y reinó durante 2 años. Pero la tribu de Judá reconocía como rey a David. Así que David fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, y la capital de su reino fue Hebrón. Abner salió entonces de Mahanaim a Gabaón al frente de sus tropas de Isboset. Por su parte, Joab, hijo de Zeruía, y las tropas de David salieron de Hebrón y se encontraron con ellos junto al depósito de agua de Gabaón. Los dos ejércitos tomaron posesiones, unos a un lado del depósito y otros al lado opuesto. Entonces Abner le propuso a Joab: que salgan a luchar los jóvenes delante de todos nosotros. De acuerdo, contestó Joab. Así pues, para luchar por parte de Benjamín y Isboset, hijo de Saúl, pasaron al frente 12 jóvenes soldados y otros 12 por partes de las tropas de David. Cada cual agarró a su contrario por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que cayeron muertos a la vez. Por eso aquel lugar que está en Gabaón fue llamado Helcat Hasurim. El combate fue muy duro aquel día, y Abner y las tropas de Israel fueron derrotadas por los soldados de David. Ahí estaban los 3 hijos de Zeruía, Joab, Abisai y Asael. El último corría veloz como un ciervo a campo abierto, y se lanzó en persecución de Abner sin darle ninguna oportunidad de escapar. Y cuando Abner miró hacia atrás, exclamó: «Pero si eres tú, Asael». «Claro que soy yo», respondió él. Entonces Abner le dijo: «Deja ya de perseguirme, mejor agarra a alguno de los criados y quédate con todo lo que lleva encima». Pero como Asael no quiso dejar de perseguirlo, Abner volvió a decirle: «Deja ya de perseguirme o me veré obligado a derribarte por tierra. Y luego, ¿con qué cara voy a presentarme ante tu hermano Joab?». Y como Asael no quiso apartarse, Abner le clavó en el vientre la punta posterior de su lanza, la cual salió por la espalda, y Asael cayó mismo muerto. Y todos los que llegaban al sitio donde había caído muerto Asael se paraban a verlo. Pero Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner. A la puesta del sol llegaron a la colina de Amá, que está frente a Giá, en el camino del desierto de Gabaón. Ahí los benjaminitas se reunieron con Abner y, formando un solo ejército, tomaron posiciones en la cumbre de un cerro. Entonces Abner le gritó a Joab: ¿No va a tener fin esta matanza? ¿No te das cuenta de que esto solo nos traerá amargura? ¿Cuándo vas a ordenar a tu gente que deje de perseguir a tus hermanos? Joab contestó: «Te juro por Dios que si no hubieras dicho esto, mi gente habría seguido persiguiendo a sus hermanos hasta el amanecer». Enseguida Joab ordenó que tocaran las trompetas y toda la gente se detuvo, dejando de perseguir a los israelitas y de luchar contra ellos. Abner y sus hombres caminaron por la llanura de Arabá toda aquella noche, y cortando camino a través del Jordán y de todo Bitrón, llegaron a Mahanaim. Joab dejó de perseguir a Abner y reunió todas sus tropas, y al pasar lista resultó que había muerto 19 oficiales de David, además de Asael. Sin embargo, los seguidores de David habían matado a 360 hombres de Benjamín y de Abner. Más tarde, el cuerpo de Asael fue llevado a Belén y enterrado ahí en el sepulcro de su padre.
Joab y sus hermanos caminaron toda aquella noche y al amanecer estaban en Hebrón. Segunda de Samuel 3. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero mientras que la de David iba haciéndose más y más fuerte, la de Saúl se iba debilitando. La familia de David. Los hijos que le nacieron a David cuando estaba en Hebrón fueron el mayor Amnón, hijo de Ahinoam, la de Jezreel; el segundo Quilab, hijo de Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel; el tercero Absalón, hijo de Macá, la hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto Adonías, hijo de Agit; el quinto Cefatías, hijo de Abital; el sexto Itream, hijo de Eglá, otra mujer de David. Estos nacieron cuando David estaba en Hebrón. Abner se alía con David. Mientras continuaba la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquiría cada vez más poder sobre la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Aya, con la que Abner tuvo relaciones. Por lo tanto, Isboset le reclamó a Abner: ¿por qué te acostaste con la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por la reclamación de Isboset y le contestó: ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Yo he sido fiel a la casa de Saúl, tu padre, y a tus parientes y amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me acusas ahora de haber pecado con una mujer? Que el Señor me castigue duramente si no hago con David lo que el Señor le ha prometido, quitando del trono a la dinastía de Saúl y estableciendo a David en el trono de Israel y de Judá, desde Dan hasta Bersebal. Isboset no pudo responder a Abner una sola palabra porque tenía miedo. Abner, por su parte, envió mensajeros a decirle a David: ¿de quién es el país? Hagamos un trato. Yo haré cuanto esté a mi alcance para que todo Israel se ponga de tu parte. David le contestó: estoy de acuerdo en hacer un pacto contigo, pero con una condición: que no te presentes ante mí sin traer contigo, cuando vengas a verme, a Mical, la hija de Saúl. Además, David envió mensajeros a Isboset diciéndole: entrégame a Mical, mi mujer, con la que me casé a cambio de 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset mandó a que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su marido, pero Paltiel se fue detrás de ella llorando y la persiguió hasta Bahurim. Allí Abner le ordenó que regresara y Paltiel se regresó. Más tarde, Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo: hace tiempo que ustedes andan buscando que David sea su rey. Pues bien, ha llegado el momento de actuar, porque el Señor ha prometido a David su siervo que por medio de él librará a Israel, su nación, del dominio de los filisteos y del poder de todos los enemigos. Abner habló también con la gente de Benjamín y después fue a Hebrón para comunicarle a David el parecer de Israel y de toda la tribu de Benjamín. Llegó con 20 hombres a Hebrón, donde estaba David, y David hizo un banquete para él y los que le acompañaban. Luego Abner le dijo a David: ahora debo irme para reunir a todo Israel, para que hagan un pacto con su majestad y que así su majestad reine conforme a sus deseos. Y David despidió a Abner, el cual se fue tranquilamente. Joab mata a Abner. Joab y los seguidores de David llegaron en este momento de una de sus correrías, trayendo consigo gran cantidad de cosas que le habían quitado al enemigo. Abner no estaba ya con David en Hebrón, pues se había ido tranquilamente después de que David lo despidió. Al llegar Joab con todo el ejército que le acompañaba, le contaron que Abner, hijo de Ner, había estado antes con el rey y que se había ido después de que el rey lo despidió. Entonces Joab fue a ver al rey y le dijo: ¿qué es lo que ha hecho su majestad? Abner ha venido a ver a su majestad y su majestad ha dejado que se vaya. ¿Acaso no sabe su majestad que Abner, hijo de Ner, ha venido solo a engañarle y a espiar sus movimientos y a enterarse de todo lo que su majestad hace? En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros en busca de Abner sin que David lo supiera, y estos lo hicieron volver desde el pozo de Sira. Cuando Abner llegó a Hebrón,
Joab lo llevó a un lado de la puerta de la ciudad para hablar con él a solas, y ahí lo hirió de muerte en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asael. Más tarde, cuando David lo supo, ante el Señor, yo y mi reino somos completamente inocentes del asesinato de Abner, hijo de Ner. Que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab y sobre toda su familia, y que nunca falte en su casa quien sufra de flujo, lepra o cojera, ni quien sea asesinado o padezca hambre. Joab y Abisai mataron a Abner porque en la batalla de Gabaón Abner había matado al hermano de ellos. Después David ordenó a Joab y a todo el grupo que le acompañaba: rásguense la ropa y vístanse con ropas ásperas y guarden luto por la muerte de Abner. El rey David marchó detrás de la camilla y enterraron a Abner en Hebrón. Ahí el rey se puso a llorar a voz de cuello junto al sepulcro de Abner, y lo mismo hizo toda la gente. Entonces el rey entonó este lamento por Abner. ¿Por qué tenías que morir, Abner, de manera tan absurda? Si no tenías atadas las manos ni encadenados los pies, has muerto como quien muere a manos de gente malvada. También la gente siguió llorando por él. Luego fueron a rogarle a David que comiera algo antes de que terminara el día, pero David juró diciendo: que Dios me castigue duramente si pruebo pan o alguna otra cosa antes de que se ponga el sol. Todos comprendieron esto y les pareció bien, pues todo lo que el rey hacía agradaba a la gente. Aquel día todos los israelitas quedaron convencidos de que el rey no había tenido nada que ver con la muerte de Abner, hijo de Ner. Luego el rey dijo a sus oficiales: como ustedes saben, hoy ha caído en Israel un jefe principal, una gran personalidad. Por esto, a pesar de ser el rey que Dios ha escogido, me siento débil ante la extremada violencia de los hijos de Zeruía. Que el Señor les dé su merecido a quien cometió esta maldad. Segunda de Samuel 4. Asesinato de Isboset. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que Abner había muerto en Hebrón, perdió el ánimo por completo, y todos en Israel se llenaron de miedo. Isboset tenía a su servicio 2 hombres que eran jefes de una banda de ladrones. Uno se llamaba Baná y el otro Recab. Eran hijos de Rimón de Berot, y por lo tanto descendientes de Benjamín, pues al pueblo de Berot se le consideraba como parte de la tribu de Benjamín, aun cuando los de Berot huyeron a Gitaim, donde habían vivido como forasteros hasta el presente. Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los 2 pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza llamó a Mefiboset y huyó con él, pero las prisas de la huida, se le cayó y quedó inválido. Recab y Baná, los hijos de Rimón de Berot, se dirigieron a casa de Isboset y llegaron a la hora de más calor del día, cuando él estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa había estado limpiando trigo, pero finalmente se había quedado dormida, de modo que Recab y su hermano Baná pudieron entrar sin ser vistos. Cuando entraron en la casa, Isboset estaba acostado sobre la cama de su dormitorio. Entonces lo asesinaron y le cortaron la cabeza, después de lo cual se la llevaron consigo y caminaron toda la noche por el camino de Arabá para entregársela a David, que estaba en Hebrón. Le dijeron al rey: aquí tiene su majestad la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, que era enemigo de su majestad y que procuraba quitarle la vida. Pero hoy el Señor ha concedido a su majestad vengarse de Saúl y de sus descendientes. Y David les responde: les juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que cuando uno, creyendo que me daba buenas noticias, vino a contarme que Saúl había muerto, la noticia le valió que yo lo apresara y lo matara en Siclag. Con mayor razón haré esto mismo con ustedes, malvados, que han asesinado a un hombre inocente, mientras éste se hallaba acostado y en su propia casa. Por lo tanto, voy a hacerles pagar su muerte, voy a borrarlos de este mundo.
Enseguida David dio órdenes a sus oficiales y éstos los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al depósito de agua de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isboset y lo enterraron en Hebrón en el sepulcro de Abner. Salmo 6. Oración en momentos de angustia. Del maestro de coro con instrumentos de 8 cuerdas, Salmo de David. Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor. Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Estoy temblando de miedo. ¿Y tú, Señor, cuándo vendrás? Ven, Señor, salva mi vida, sálvame por tu amor. Nadie que esté muerto puede acordarse de ti. ¿Quién podrá alabarte en el sepulcro? Estoy cansado de llorar, noche tras noche lloro tanto que inundo de lágrimas mi almohada. El dolor me nubla la vista, se me nubla por culpa de mis enemigos. Apártense de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis sollozos, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha aceptado mi oración. Mis enemigos muertos de miedo quedarán en ridículo, en un abrir y cerrar de ojos huirán avergonzados. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 104. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.